Hola amigos. Para nosotros, los creyentes, y no solamente los católicos, y por lo tanto me refiero a la práctica totalidad, numéricamente hablando, de los hombres que hoy vivimos en el mundo, Dios existe. Dios es una realidad. Es una realidad, además, decisiva en nuestra vida. Es una realidad que marca nuestra existencia. No es lo mismo, ni mucho menos, creer en Dios que no creer en Dios. Dios existe. Nosotros creemos en esto y esto da sentido a nuestra vida. Y repito, no solamente nosotros los católicos, no somos los únicos creyentes que existimos en el mundo. Pero esto ha sido así desde siempre. Esto no es una novedad, no es algo que de un tiempo a esta parte ha empezado a existir. Por el contrario, esto ha ocurrido desde siempre. Quiero leerles este texto del Catecismo. Dice: de múltiples maneras, en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. El hombre es un ser religioso. Y esto, repito, hoy, no solo antaño, sino hoy, el hombre es un ser religioso. El hombre es un ser creyente. ¿Y por qué lo es? Porque el hombre, primero, ha intuido siempre que tenía que haber algo más. Ha intuido que todo lo que existe no podía ser fruto de la casualidad. Y ha intuido que después de esta vida no podía haber el vacío y la nada. El hombre, desde sus orígenes, es un ser religioso. La fe es constitutiva de la naturaleza humana. El hombre es el único animal que tiene fe, y tiene fe porque tiene razón, es decir, porque tiene inteligencia. Cuando los antropólogos investigan los orígenes del hombre, cuando encuentran esos primates que de una forma o de otra estuvieron ligados a sus orígenes directamente como predecesores o como ramas paralelas que pudieron coexistir y cohabitar en un momento dado de la historia, descubren que una de las características propias, típicas del Homo sapiens, del ser humano, es la fe. Pero bueno, ¿cómo sabemos la fe del hombre primitivo? Pues es muy sencillo. Lo sabemos, por ejemplo, a través de los enterramientos. El hombre de las cavernas, el hombre más primitivo, bueno, ese hombre enterraba a sus muertos. Y los enterraba, no los dejaba en el campo para que se lo comieran los animales, o simplemente ponía, qué sé yo, unas piedras encima, ¿no? Los enterraba, por ejemplo, mirando al sol, al nacimiento del sol, a la puesta del sol. Ponía en sus enterramientos objetos que había usado en vida y que para aquella gente eran valiosísimos. Nadie se desprende de un tesoro por casualidad o por capricho o como mero detalle para el difunto, porque esos tesoros eran imprescindibles para una vida cotidiana muy difícil. Si lo hacían, era porque creían en la existencia de la vida eterna, en un más allá que sería, repito, intuitivo, seguramente incorrecto en muchos de sus aspectos, pero que indicaba claramente la fe del hombre en la existencia de una vida eterna. Y no se podía creer en la existencia de una vida eterna si no se creía en la existencia de alguien que sostenía esa vida eterna. Llamémosle Dios, llamémosles dioses. La existencia de la divinidad ha sido una constante del ser humano. El hombre es un ser religioso. De hecho, por ejemplo, la palabra ateo es una palabra griega usada después por los romanos y que no significa no creer en Dios, como algunos hoy la utilizan. Significa no creer en los dioses de los romanos. Es decir, para los romanos, nosotros los cristianos éramos ateos, porque no creíamos en sus dioses, no creíamos en Júpiter, o no creíamos en Venus, o no creíamos en Saturno. No, nosotros no creíamos en sus dioses y éramos ateos. No es que ellos dijeran, estos no creen en ningún dios,
sino estos no creen en nuestros dioses. Es decir, nunca ha existido en la historia de la humanidad una cultura atea. ¿Se dan cuenta ustedes de la importancia que tiene esto? Alguno hoy en día lleno de soberbia realmente, porque otra no es la explicación, puede decir, es que aquellos eran unos ignorantes, aquellos eran unos torpes, se movían en las brumas de la falta de razón y de inteligencia. Me parece un acto de soberbia realmente hacer esta afirmación. Al contrario, creo que cuando toda la historia de la humanidad ha estado marcada por la religión, eso es algo que hay que tomárselo muy en serio. El hombre ha intuido que Dios existía y esta intuición le ha ayudado precisamente a organizar su vida de una manera o de otra, hasta el punto de que la palabra cultura viene de culto. Es decir, la relación con Dios, el culto dado a Dios, es lo que crea, lo que provoca, lo que engendra la cultura. Sin culto no habría cultura. Sin religión no habría habido nunca cultura. Insisto, no ha existido nunca en la historia una cultura atea. El ateísmo, que es un fenómeno relativamente reciente, tal y como hoy lo entendemos, no tal y como expresa la palabra, como acabo de decir, el ateísmo es algo muy moderno. Nunca existió. Los hombres siempre creyeron en Dios. Eso no significa que no haya habido hombres en particular que no hayan creído o que no hayan creído en los dioses en los que creían sus contemporáneos porque les parecían sus historias demasiado increíbles, demasiado míticas, demasiado inverosímiles. Probablemente esto ha sido así. Siempre ha habido determinadas personas y seguramente más que ateos en el sentido moderno de la palabra, serán personas que han desconfiado de los dioses que les estaban presentando en su generación, en su momento. Pero nunca ha existido una cultura atea. El ateísmo, repito, entendido como lo entendemos hoy, como negación de la existencia de Dios, el ateísmo no ha creado nunca cultura. Y esto hay que decirlo porque es real, porque esto es historia. Y hay que decirlo para defendernos de aquellos que nos critican y nos dicen que somos personas sin cerebro y que parece mentira cómo una persona civilizada, una persona moderna, una persona del siglo XXI puede seguir creyendo en cosas y cuentos de viejas y en supercherías. Y mire usted, ustedes, los ateos, nunca han creado una civilización. Ustedes existen, no digo que no tengan derecho a existir, pero con la historia en la mano, el ateísmo nunca ha creado cultura. Nunca ha habido una cultura atea, una cultura donde la mayor parte de los hombres de una ciudad fueran, o de un país, fueran ateos y fueran capaces de establecer una cultura atea y establecer unas relaciones de convivencia entre los miembros de esa ciudad armónicas posibles. Esto, repito, es un experimento moderno y estamos viendo además cuáles son las consecuencias trágicas de este experimento. La existencia de Dios es para el hombre un elemento constitutivo de su vida. Es un ser religioso e intuye que tiene que haber alguien por encima de él. Cuando en aquel famoso episodio, ¿verdad?, de Moisés, cuando llega al desierto y se encuentra con la zarza que arde sin consumirse, le va a preguntar a esa divinidad, que todavía no sabía exactamente quién era, le va a preguntar su nombre. Y ahí le va a decir ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios ya de sus mayores, le va a decir quién era, le va a decir, yo soy el que soy. Yo soy el que existo. Yo soy aquel que sostiene la existencia. Tu existencia como persona, la existencia de tu pueblo, la existencia de las cosas, la existencia de las galaxias, la existencia del mundo, se sostiene porque yo existo. Yo soy el que soy. Yo soy el que existo. Yo soy el único, le va a decir Dios a Moisés, el único que tiene en sí mismo la existencia. Y si no fuera por mí, tú y nada de todo lo demás existiría. Repito, esto marca nuestra vida. Este es un punto definitivo. Y por ahí es por donde yo quisiera comenzar estas reflexiones sobre la fe, haciendo este acto de fe y de alguna manera diciendo que no tenemos marcha atrás en este punto. No queremos tener marcha atrás, no podemos pasarnos la vida entera deshojando la margarita, creo, no creo, sí, no, sí, no. Digámosle al Señor, Señor, yo creo en ti.
no solamente es mi intuición, que después va a venir corroborada, por ejemplo, por las enseñanzas de Jesucristo, por su historia, por su muerte, por su resurrección, y que va a ser una especie de garantía, de sello de autenticidad. Pero no solamente por eso, sino que porque lo intuyo, porque antes de mí lo han intuido todos los hombres, o la práctica totalidad de los hombres, y porque es mucho más lógico y mucho más racional creer que esto que tenemos no es fruto de la casualidad, que creer que sí es fruto de la casualidad. Por eso, después de decir esto, y después de pedirles que hagan este acto de fe y que digan, se ha acabado la duda, porque la duda me tiene en el aire, la duda me mortifica, la duda me paraliza, la duda me impide mirar hacia el futuro con paz. El ateísmo, o dicho de otra manera, la fe en la no existencia de Dios, porque el ateísmo es una fe, y por eso los ateos, muchos ateos son tan militantes, tan agresivos, y muchos son tan fanáticos, y nosotros padecemos las consecuencias, y lo son porque son hombres religiosos. Es decir, son fanáticos religiosos que creen con una fe mucho mayor que la nuestra, porque es más difícil racionalmente detenerla, que creen en la no existencia de Dios. Ellos no creen que Dios existe, ellos creen que Dios no existe, son creyentes como nosotros, pero creen en el no. Nosotros creemos en el sí. Pues bien, el ateísmo, como fe en la no existencia, genera vacío, genera soledad, genera aislamiento. No tienes unos puntos de contacto con los demás, tú eres tú, porque incluso con el otro ateo, es decir, con el otro que como tú cree, como tú, en la no existencia de Dios, con el otro ateo tampoco tienes muchos puntos de contacto, tendrás algunos, pero a lo mejor el otro ateo es o tiene unos conceptos morales que son sus conceptos morales y que no son desde luego los mismos que los tuyos. Por lo tanto, repito, como primer elemento, queridos amigos, hagamos este acto de fe. Zanjemos esta cuestión de una vez para siempre. Después nos vamos a encontrar con las dudas de fe. Nos vamos a encontrar con la dificultad de unir nuestra fe en Dios con el silencio de Dios, de unir nuestra certeza en la existencia de Dios con las preguntas del por qué Dios permite determinadas cosas. Esto es verdad, esto va a venir después, pero empecemos por este punto. Señor, yo creo en ti. Y creo en ti porque me lo dice la razón, porque me lo dice la lógica, porque me lo dice el sentido común, porque me lo dice la intuición y porque creer en ti es algo que me ayuda muchísimo más que creer que tú no existes. Imagínense ustedes, pongamos el caso de que se muere un creyente, un católico, y que se muere un ateo, uno que cree que Dios no existe. El creyente ha intentado, con sus pecados, pero ha intentado durante toda su vida amar a Dios y ser coherente con su fe, amar al prójimo, ha tenido unas normas morales objetivas, no subjetivas, no las normas morales que él se quería imponer, las normas morales que estaban de moda, ha luchado, ha pecado sin duda, es un ser humano, se ha levantado, ha pedido perdón, ha vuelto a intentarlo, ha estado toda su vida en un camino de santificación por amor a ese Dios. Bueno, se muere. Pueden ocurrir dos cosas, y solo dos cosas. Existe Dios. Qué alegría, ¿verdad? Qué alegría tan grande para ese hombre que dice, acerté, opté por la fe en Dios y he intentado que mi vida fuera coherente con esa fe, me acojo ahora a la misericordia divina para que perdone mis pecados, pero qué alegría, acerté. Primera opción. Segunda opción, por el contrario, no hay nada. Ese hombre católico, ese hombre que ha intentado ser santo, ese hombre, no hay nada, no va a tener ni siquiera la oportunidad de decir, me equivoqué, porque es que si no hay nada, no hay nada. Mientras que, imagínense el ateo, ¿verdad? Ha vivido su vida con su moral, porque también los ateos tienen, cada ateo, mejor dicho, tiene su propia ética, coincidente en parte, mucho, en poco o en nada con la ética de otros ateos, pero cada uno tiene su ética. La ética, lo mismo que la fe, es constitutiva del ser humano.
El ateo puede tener fe en que Dios no existe, pero mantiene una ética muchas veces de influjo cristiano. ¿Por qué? Pues porque en su casa seguramente la ha asimilado de niño. Bueno, el ateo ha vivido como ha vivido, se muere. Lo mismo que el católico. Y le pueden ocurrir al ateo dos cosas, exactamente igual que al católico. Primera, Dios sí que existe. Vaya, qué situación, ¿verdad? Haber vivido toda la vida negando su existencia, incluso militando contra Él, incluso atacándole e insultándole o atacando e insultando a los que creen en Él, como es tan frecuente, por desgracia, hoy entre tantos ateos. Hoy no estamos viviendo una tolerancia por parte de los no creyentes, al contrario. Hoy estamos viviendo en un contexto de agresividad creciente por parte de los que se dicen no creyentes. Pues al final resulta que se muere y sí que Dios. Vaya situación, ¿verdad? Vaya momento difícil para él. Vaya experiencia de decir, me he equivocado. ¿Qué tontería he hecho? ¿Y cuánto daño he hecho? Imagínense que eso no es así, que se muere el ateo y que efectivamente no hay Dios. El ateo tenía razón, no hay Dios. No se va a dar la oportunidad de que el ateo diga, acerté, eureka, he hecho las cosas bien y no este tonto de católico que ha creído en supercherías de viejas. No va a tener esa oportunidad porque si no hay Dios, no hay nada. Por lo tanto, queridos amigos, con la lógica en la mano, con la inteligencia en la mano, creer en Dios es algo que te beneficia muchísimo más. No se trata de creer en absurdos. No se trata de creer en cosas que no se pueden creer o que no se deben creer. Se trata de creer en cosas posibles. Pero puestos a elegir, elige aquello que te ayuda. Puestos a decir, tengo fe en Dios o tengo fe en que Dios no existe, elige una fe que te sostiene en la vida. Elige una fe que te da compañía. Elige una fe que te va a dar, por lo menos en el caso de nuestra fe, fuerza, que te va a dar misericordia, que te va a dar luz, que te va a decir esto está bien y esto está mal, que te va a decir si caes, no te preocupes, yo estoy aquí para levantarte porque te amo infinitamente. ¿Qué consigues con tener la fe en el no, la fe en el vacío, la fe en la negación? Alguno podrá decirme, pero es que la fe es un don y por lo tanto la fe pues se tiene o no se tiene y el que la tiene y el que no la tiene y ni tienes culpa ni tienes demérito. Y bueno, en parte eso es verdad, pero también sabemos que la fe muchas veces se tiene y luego se pierde. Y se pierde porque no se cuida, se pierde porque no se atiende, se pierde porque no se cultiva. ¿Y cómo puedo yo tener fe si no la tengo? Vamos a ver si esto es verdad. Si el hombre es un ser constitutivamente religioso, no tiene que ser tan difícil llegar a la fe en Dios desde el uso honesto de la razón. Recuerdo hace muchos años haber entrevistado a un músico español famoso, ¿no?, que era discípulo de Manuel de Falla. Y Manuel de Falla, de aquellos grandes músicos españoles de principios del siglo XX, había sido compañero de aquellos pensadores republicanos españoles que incluso habían llegado, algunos de ellos, a justificar la matanza y los asesinatos de sacerdotes y religiosos en la Guerra Civil Española. Y Manuel de Falla, un hombre conocido por su fe y por su gran calidad y trayectoria musical, se reunía con aquellos para hablar de cultura, para hablar de las cosas humanas, y sus amigos, lo cuenta él, sus amigos le decían: Manolo, qué envidia te tenemos. Porque esto es muy curioso. Es muy frecuente encontrarse con ateos que dicen que envidian a los creyentes. Repito, por desgracia, estos ateos cada vez son menos y cada vez abundan más los ateos que atacan agresivamente a los creyentes. Pero, por lo menos en la época de Manuel de Falla y también hoy en día, existen estos ateos que envidian a los creyentes. Y aquellos le decían a Manuel de Falla, el gran músico español, le decían: Manolo, qué envidia te tenemos, cuánto nos gustaría tener fe, daríamos lo que fuera por tener fe, porque vemos que a ti la fe te da algo que nosotros no tenemos, que nosotros necesitamos,
que nos gustaría tener y no tenemos esa fe, Manolo, ¿qué podríamos hacer? Y Manuel de Falla contestaba, pues es muy fácil, empieza por ir a misa. Y le decían, pero hombre Manolo, ¿cómo vamos a ir a misa? Aquella misa delante del concilio, todo en latín, ¿cómo vamos a ir a misa si no tenemos fe? Es decir, si no tengo fe, ¿por qué voy a ir a misa? Y Manuel de Falla les respondía y les decía, no, estás equivocado, primero hay que empezar con la práctica y después viene la fe. Yo no sé si esto es rigurosamente cierto en el sentido de que empezando por la práctica después viene la fe. Digo que esto es lo que Manuel de Falla, un gran creyente español, un gran músico y creyente español, aconsejaba a sus amigos ateos. Empieza por la práctica y después viene la fe. Y es que a rezar se aprende rezando. Y desde luego somos todos conscientes de que al revés sí que sucede. Es decir, empiezas dejando la práctica y terminas por perder la fe. Esto lo estamos viendo continuamente. ¿Cuántos muchachos, hijos de buenas familias católicas que han tenido una infancia e incluso una primera adolescencia piadosa, han dejado de practicar, arrastrados seguramente por un contexto, insisto, agresivo, y después han terminado por perder la fe? Bueno, casi, porque seguramente siempre hay algo ahí en el fondo. Pero bueno, muchos de los que se declaran ateos y de los que son comecuras y ofensivos contra la Iglesia, es posible que tengan unos orígenes de católicos practicantes, por lo menos de familia católica practicante o de familia cristiana practicante. Es decir, si se cumple que dejar la práctica termina por perder la fe, ¿por qué no se puede cumplir lo que decía Manuel de Falla a sus amigos? Que empieces por tener la práctica y después seguramente te vendrá el don de la fe. Empieza por rezar al Dios desconocido. Si tú quieres tener fe, si tú te das cuenta de que tu ateísmo, de que tu negación de la existencia de Dios como una fe, porque no lo puedes demostrar, si tú te das cuenta que eso te hace daño, que eso te aísla, que eso te perjudica, que eso en el fondo te deja sin futuro, que eso no solamente te deja aquí sin unos resortes que tienen los creyentes, sino que te deja con un interrogante inmenso y doloroso de cara a la otra vida de los tuyos o de cara a la otra vida tuya, pues empieza por practicar, empieza por rezar a Dios, empieza por hacer esta oración. Señor, no creo en ti, pero por si acaso tú existes, te hablo. Por si acaso tú existes, te digo, dame la fe, auméntame la fe, dame la fe. Yo estoy seguro de que Dios nuestro Señor no negará el don de la fe a nadie que la busque de esta manera. Queridos amigos, estamos en el primer programa. Y en este primer programa, insisto, quisiera no solamente darles a ustedes la certeza de la existencia de Dios, sino hacerles ver que creer en Dios es una cosa lógica, es una cosa racional, es una cosa intuitiva, que el hombre ha creído en Dios desde sus orígenes, que no debemos tener complejo por creer en Dios. Tampoco tenemos que tener complejo de superioridad. Bueno, pero desde luego no debemos tener complejo de inferioridad, que viviendo en un contexto en el cual somos acosados por tener fe, piensen lo que sufren, por ejemplo, los jóvenes y los adolescentes, tenemos que levantar la cabeza, tenemos que decir, soy creyente, y soy creyente porque soy inteligente, soy creyente porque tengo estudios superiores, soy creyente y soy creyente porque esto lo han creído los hombres desde toda su existencia, porque esto ha creado toda la cultura que existe. Soy creyente y soy muy feliz de ser creyente. Y gracias a que soy creyente, puedo incluso tolerar la existencia de los no creyentes, o de los, mejor dicho, creyentes en el no Dios. Y por eso que como conclusión de este programa sobre la existencia de Dios, hagan ustedes ese acto de fe y tiren ustedes la llave de la duda al pozo para siempre. Porque lo contrario no va a hacer más que desestabilizarles. Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu existencia. Y después veremos, poco a poco, que podemos decir también, yo creo en tu amor. Yo creo en ti. Yo creo en tu existencia. Esto me da seguridad. Esto me ayuda a llevar los problemas de la vida y esto me abre la puerta de la esperanza para la vida eterna.
Señor, creo en ti, creo en tu existencia y no voy a dudar más sobre esto, no voy a volver más sobre esto. Creo en ti, en tu existencia y pase lo que pase, Señor, voy a estar contigo. Pase lo que pase, Señor, aunque a veces no entienda el por qué tú permites ciertas cosas, aunque a veces no comprenda cuáles son tus planes, aunque a veces te haga preguntas y me parezca que no hay respuestas, aunque a veces tu silencio, Señor, parecerá que rompe mis oídos más que si fuera un horrible grito. Señor, yo no quiero mirar nunca más hacia atrás. Yo creo en ti. Es lo más inteligente que puedo hacer. Es lo más humano que puedo hacer. Creo en ti y quiero ayudar a otros hombres a que te encuentren, a que te conozcan y, a ser posible, a que te amen. Hasta la semana que viene, queridos amigos, si Dios quiere.